conductores, así como estos recuadros que les voy anotando. Ahora, el cálculo de los conductores a tierra, ¿cómo lo vamos a hacer? Y les decía, escucha, lamentablemente no he olvidado. Aquí estoy, por favor. Gracias. Por ejemplo, en un circuito de iluminación, hacia el tablero, en el circuito 1, ¿cuánto me ha dado? El calibre de número 14, 2.5 milímetros cuadrados, ¿cierto? En los planos, ¿qué tengo que expresar? Tengo que expresar lo que habíamos graficado, ¿no? Fase, neutro y tierra. Pero además debo de colocar la inscripción de lo que representan estos dos conductores, que es 2 por, ¿cuánto es acá en el circuito 1? 2.5 milímetros cuadrados, o número 14. Pero se escribe así, 2.5 milímetros cuadrados más, porque la Tierra siempre queda de manera independiente, no es algo que vamos a calcular con los procedimientos que hemos hecho. Esto lo hemos calculado con los procedimientos vistos, que también les he compartido paso por paso en la presentación. Para designar el calibre de este conductor de tierra, aplicamos estas referencias que están ya en la norma boliviana. La norma boliviana establece que el calibre mínimo para el conductor 2.5 milímetros cuadrados es el número de transferencia para los conductores de circuitos de iluminación con acceso general y de fuerza. Es decir, ya vamos a designar este valor, corresponde más 1 por 2.5 milímetros cuadrados, corresponde a la tierra. La norma nos está estableciendo esto. Para todos los tipos de iluminación, toma corrientes y toma de fuerza, vamos a designar 2.5 milímetros cuadrados, ya no tenemos que calcular, no es un valor dado. Y 4 milímetros cuadrados, el número 10 de la tabla ANSES, para los conductores de protección que no compartan una protección mecánica. Estamos hablando de circuitos de toma corrientes y fuerza, que no compartan una protección mecánica. En este caso, hablaríamos, por ejemplo, de los ascensores que no están compartiendo un sistema como el que tendríamos en una vivienda, ¿ya? Para viviendas, consideren las tomas en todos sus circuitos 2.5 milímetros cuadrados con numeral 14. ¿Cómo debemos inscribir estos datos en nuestros planes, como lo están viendo en el texto o en la presentación? No. Gracias. Ahí. Ya. Fíjense, ahí tiene que llegar el nivel de trabajo de su plan. Con la asignación del calibre que sea para cada circuito. Por eso les decía que trabajen con colores, para que sea un poco más fácil para ustedes, que todavía es su primer proyecto. Entonces, fíjense, todos los tramos que corresponden al circuito 1 van a ser 2 por 2.5 milímetros cuadrados más 1 por 2.5 milímetros cuadrados, que es la protección a tierra para todos los circuitos domésticos. En mi caso, del circuito 15, que es el segundo caso que hemos realizado, he determinado un calibre de 6 milímetros cuadrados o número 10, ¿verdad? Por lo tanto, la
La descripción en gráfico es 2, que corresponde al caso neutro, 2 por x milímetros cuadrados más 1 por 2,5 milímetros cuadrados. ¿Se comprende? Estamos hablando de un circuito, ya el número 15, que es toma de fuerza, en este caso es toma de fuerza de la simbología que representa toma de fuerza. Que va a ir a mi tablero, todo esto es el circuito 15 es 2 porque tiene fase neutro por 6 milímetros cuadrados más 1 que es la tierra que es 2,5 milímetros cuadrados. Ese es el dato que ustedes deben de inscribir en sus trazos del diseño que han trabajado. Ahora, este es el nuevo paso que hemos determinado. Aquí está, ¿de dónde sacado el dato? Realizado el cálculo, tomo la decisión que es 6 milímetros cuadrados o el número y es AW. Ya sabemos cómo determinar el conductor de tierra y ahora nos faltan los ductos eléctricos. Los conduit o ductos eléctricos que son llamados los electroductos. Los electroductos deben ser calculados dependiendo del tipo. Nuestra norma, fíjense, nuestra norma nos establece 3 tipos. 3 tipos son admitidos en nuestra norma. Pueden encontrar muchos otros en otras normas, pero esta es la que corresponde a la nuestra. Tipo A, que es el PVC. Tipo B, que es el polietileno termoplástico. Y el tipo C, que es el polietileno corrugado. Cualquiera de los 3, nuestra norma los aplica. Aquí hay algunas fotografías que es de lo que no debemos hacer. Fíjense, cuando va a ir encontrado, esto va a ir encontrado en los siempre líneas ortogonales, no podemos hacer esto, que por ahorrarse cable y conduit están haciendo trazos que no corresponden a la norma. Esto es la norma. Pero ahí estamos viendo la foto del conduit que va a alojar, tiene la misión de alojar y conducir. Ese trazo que ustedes han diseñado, en realidad es un conduit. Este conduit va a alojar a los cables o a los conductores que ustedes han diseñado para el funcionamiento de la instalación eléctrica, tanto iluminación, toma corrientes como toma de fuerza. Allá tenemos una escalerilla. Esto también nos aparece en la norma, pero es más de uso industrial. Por ejemplo, en hospitales, por la cantidad de información y de desarrollo de instalaciones eléctricas, no se conduce en este tipo de conduit. Aquí hay una escalería de conducción también de conductores eléctricos, ¿ya? Para equipamientos grandes u hospitales. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Fíjense, la norma dice que del conduit solo podemos ocupar el 40%. No es que vamos a rellenar. ¿Qué pasa si yo voy a taquear, se llama así, el conduit con los conductores? ¿Qué va a pasar? No olvidemos que cuando está recorriendo, transportándose la electricidad, hay desprendimiento de calor. Una de las razones para que se produzcan cortocircuitos es no cumplir esta regla de la norma. Ya es una regla. Del conduit solo podemos usar el 40%. ¿Ya? El 40% y el 70% debe quedar libre. De esta manera vamos a garantizar la seguridad y no se va a producir los cortocircuitos. Entonces tenemos el electroducto, en este caso fíjense tengo 5 conductores.
salen de eurotierra en retorno. ¿Dónde voy a tener ese tipo de desarrollo? Por ejemplo, entre toma entre el interruptor y mi primera lámina. Tengo fase de eurotierra y retorno, tengo 4, ¿no? Y cuando he usado un conmutador, todo eso que han hecho en el laboratorio lo tienen que agrupar y tiene que conducirse en el camino. Es parte de la estética de ¿ya? Los conduits siempre van a confluir en datos, ¿no? Cuando hay campos de dirección o hay algún artefacto eléctrico que conectar. Ahora, ¿cómo garantizo ese 40% de ocupación y 60% libre? Aquí tengo una tabla que está en la norma. Extraído de la norma. Tienen que ustedes bajar su norma y empezar a buscar las tablas que también, si bien les estoy dando aquí, están en la norma, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar esta tipología? Voy a, en el circuito, que es el punto en el que estoy trabajando, de todos los datos del circuito 1, el que mayor cantidad de conductores tiene es este grado. Tengo 2 retornos, fase de eurotierra y 2 retornos. ¿Cuántos conductores tengo en este conducto? 5, ¿verdad? Por eso es importante, les decía, que coloquen los trazos. Ustedes de todo el circuito solo van a identificar el que tenga mayor cantidad de conductores. Y ese va a comandar a todo el circuito. No es que van a hacer tramo por tramo, sino el que mayor cantidad de conductores tenga. Luego me voy a abrir esta tabla. A esta tabla que fíjense, están categorizando el tipo de conducto. Tenemos el tipo A, B, C. Que es, si me voy atrás, por favor, de aquí. El PVC es tipo A, el polietileno termoplástico es tipo B y el corrugado es tipo C. ¿Ya? Ahora vamos a estar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en la tabla? Aquí tengo la sección mínima, la sección en milímetros. ¿Qué sección he determinado para este circuito? 2.5 milímetros cuadrados, ¿cierto? La sección que he determinado, la sección es de 2.5 milímetros cuadrados, es la sección mayor. La tierra es igual, tiene el mismo valor, pero cuando ustedes tengan, por ejemplo, en toma de fuerza, van a tener, ¿qué está pasando aquí? En toma de fuerza yo tengo 6 milímetros y 2.5. ¿Cuál es el mayor? Voy a trabajar con ustedes. Siempre trabajamos con el mayor. En el caso de iluminación, ambos son iguales, ¿no? Tanto la tierra como el definido. Entonces, siempre con el mayor. 2.5 milímetros cuadrados. Ahora, ¿qué hago? Me voy a la tabla y verifico esta sección en milímetros cuadrados. Tengo 2, que están por debajo. Me voy a la inmediata superior, que es 3.3. Esta tabla está en la norma, por si acaso, ¿ya? He decidido usar el tipo A, que es el PVC, ¿ya? Entonces ya tengo, por un lado, tengo la sección mínima en milímetros cuadrados que he adoptado, que sería en este caso de la tabla el 3.3. Ahora, ¿qué cantidad de conductores tengo en ese tramo, el tramo mayor? ¿El que tiene mayor cantidad? ¿Cuántos tenía? 5. Entonces voy a ir a verificar en los tipos A. Aquí tengo 4, ¿no? En esta sección que es 5 octavos o diámetro 1.15, perdón. 5 octavos o 15. En el tipo A alojaría con este calibre máximo 4 para 5 octavos. Yo necesito alojar 5. Entonces me voy a
diámetro que corresponde a 3/4 o 20 milímetros. Y aquí tengo para 3.3 como máximo 6 conductores y este es el calor, porque estaría dentro de los rangos. Yo tengo 5 conductores. Con este diámetro yo cumpliría lo que me está pidiendo la norma, es decir, solamente solo ocupar el 40% y dejar libre el 60%. Inclusive tengo algo de holgura aquí porque este es. Ustedes pueden optar por cualquiera de estos tipos, A, B o C. Por ejemplo, si hubiera optado por el C, fíjense lo que hubiera pasado, lo mismo. Aquí tengo el 5 conductores con 3.3 milímetros cuadrados de diámetro, de sección, 3/4. 3/4 o 20 milímetros. Y aquí es lo que voy a trabajar con esta tabla para todos mis circuitos. Tengo 20 circuitos, voy a definir los electroductos de los 20 circuitos. Entonces la tabla 20 milímetros que corresponde a 3/4. ¿Ya? A ver, verifiquen lo que les estoy mandando. Una tabla. Ese dato está en mi última columna que tengo que colocar. Circuito 1, 3/4, si quieren aquí está en pulgadas. O pueden incluir, si quieren, una columna más que dé el dato de cubrir en centímetros, ¿no? Que no es necesario porque cuando se comercializa en pulgadas. Por eso que en la tabla lo que les vamos a mostrar en pulgadas correspondería a 3/4. Ahora, lo último que nos falta de esta tabla de terminar son los disyuntores térmicos. ¿Qué función tienen los térmicos? Es la protección de todos los circuitos. Cada circuito debe tener un térmico. Ahora, un sistema está protegido mediante los interruptores de corriente que tienen la misión de bloquear o abrir el flujo de la corriente en un circuito cuando se producen fallos. Ustedes han verificado, cuando aquí hemos hecho corte, se bloquea, ¿no? Es automático. Lo que sí tenemos que reconocer es que existen dos tipos de protecciones. Unos que se llaman térmicos, termomagnéticos, que también reciben los nombres de breakers, guías o disyuntores. ¿Ya? Son nombres comerciales. Breakers, guías o disyuntores. Este tipo de termomagnéticos están diseñados para proteger los circuitos. Protegen los circuitos, ¿ya? Entonces, cada disyuntor va a trabajar con un amperaje nominal. Y esto lo tenemos que también calcular de acuerdo a lo que la norma establece. Cuando el amperaje, por ejemplo, de un circuito excede, automáticamente se va a suspender la corriente. Esto para proteger todos nuestros sistemas. Y va a evitar los daños en el cableado y los aparatos. Por favor, los están llegando a su tercer punto. Para cada circuito se debe contar con su propia, cada circuito debe contar su propia proporción. Ahora, este otro es bien interesante, son los diferenciales. Lo que están viendo acá son los diferenciales. Que muy pocos de ustedes revisen en sus casas tienen este tipo de protección. Son similares. A ver, silencio, por favor. Son similares en físico, si quieren. Puede ser que ustedes no encuentren diferencia, pero en funcionamiento son totalmente distintos. Un diferencial, ¿qué va a hacer? El diferencial está diseñado para proteger a las personas de las descargas eléctricas. Por eso, este diferencial solo opera con valores fijos de amperaje, 30 miliamperios o 25 solamente. ¿Y qué función tiene en nuestro sistema? Va a detectar
comportamiento ambicioso. Entonces nosotros tenemos una capacidad de conducción que está justamente entre los 25 amperios o 30 miliamperios. Si un niño accidentalmente va a meter los dedos a toma corriente y si tenemos el diferencial, automáticamente va a cortar eso. La corriente se va a cortar en toda la instalación, en toda, siempre y cuando esté instalado en un diferencial. Porque va a detectar ese flujo de entre 30 miliamperios y 25 amperios. Entre 30 y 25 y dice, o sea, detecta esa fuga de ese valor y lo suspende. Si hubiera un choque, digamos yo, conecto accidentalmente una barra de fierro y luego choca con otro elemento eléctrico y va a haber un desprendimiento de electricidad, eso no lo va a detectar. Solo va a detectar el diferencial cuando sea el portador sea una persona, ¿no? que se ha medido en laboratorio la capacidad de conducción que tenemos los humanos. Entonces, ese diferencial debe instalarse también ¿dónde se alojan estos termomagnéticos? Y ahí tienen en los tableros, precisamente. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Primero veremos el cálculo de los interruptores termomagnéticos. Solamente hay que cumplir esta regla. IB, fíjense las columnas, por eso les he puesto IB. IB es menor o igual a IN. IB, que es la intensidad por de corriente, es menor o igual a IN. IZ va a ser menor o igual a IN. Solo se debe cumplir ese principio para el funcionamiento. Cumplir este principio. Debemos cumplir este principio. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir este principio? Por si acaso la simbología más o menos en cuenta, ¿ya? Para el gráfico que vamos a tener, que va a ser, concluimos con nuestro diagrama circular, que es solamente un diagrama. Ahí tienen los datos. IB es la corriente de diseño del circuito. En el caso de mi circuito 1, ¿cuánto es IB? Hemos visto el calibre, ¿cuánto es la corriente? ¿Qué calibre? IB 6.82. ¿De dónde sacar ese 6.82? Recuerden, aquí está el dato. Estoy yendo al circuito 1. Ahí está, en el paso 1. Y la intensidad corriente es 6.81. Que ya he llenado ese 6.81 en el paso 1, ya lo he llenado en esta mi columna que dice IB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la columna 7. La columna 7 está con los datos de IB. IN va a ser el término. Que dice, ahí está. IN es la corriente nominal del dispositivo de protección que yo voy a considerar. Y Z va a ser la corriente admisible del conductor en amperios de la tabla AWB. ¿Ya? O sea, tienen ahí los datos de referencia para aplicar este principio. ¿Cómo lo hago? En el circuito 1, que yo tenía como IB es igual a 6.82, ¿no? 681 y 682, seguramente que redondearlo ahí. 681 amperios. Ahora, ¿qué hago? Me voy a ir a un catálogo, de términos. Como caso, comercialmente los términos están categorizados en esta marca 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Ya? Ya vienen predeterminados en el mercado. Ahora, hay térmicos que vienen con
otros niveles intermedios. Por eso les voy a pedir aquí que usen un catálogo y ese catálogo lo adjuntan a su memoria de carga. Puede ser cualquier marca de cualquier tipo de género. Hay térmicos que hay marcas que vienen de 4, 6, 8, 10, hay otros que tienen 7, 8, 9, 10, así definidas relaciones de efectividad, de cálculo, de potencia, ¿ya? Entonces, yo he trabajado con este catálogo. Ahorita si entran y googlean van a encontrar de cualquier marca, muchas, usen el que sea de su preferencia. Yo tengo, por ejemplo, Piper que es 6.82. ¿Qué me dice? Que el térmico tiene que ser menor o igual. ¿Ya? O sea, más bien 6.82 tiene que ser menor o igual al térmico que le pida, es decir, un inmediato superior. En el catálogo tengo desde el 10, por eso voy a usar el 10. ¿Ya? He dicho, para este circuito 1 voy a usar un térmico de 10 amperes. Y tengo que verificar la capacidad de conducción del cable en la cámara. Fíjense, para el circuito 1, la capacidad de conducción de carga visible, el ducto, es igual a 15. En esta tabla que yo les he proporcionado y que yo les aconsejo inscríbanse porque se ha trabajado la tabla para mejorarla. Aquí tenemos el ducto de conducción admisible de este calibre con el que estoy trabajando, el circuito 1 es 15. Entonces, voy a ver si se cumple la relación. 15 es menor o igual a 10, ¿verdad? 6.82 es menor o igual a 10. En realidad es menor, por eso se cumple. 15 es menor. 6.82 es menor que 10 y 10 es menor que 15. Por lo tanto, me quedo con este término. En el otro caso que hemos visto, que era el circuito 16. Fíjense, en el circuito 16, IN es 28.41. Me voy a mi catálogo, aquí tengo 10, 15, 20 y directamente 30. ¿Ya? Entonces yo voy a operar con un término de 30, pero veré si la relación se cumple. Me voy a mi tabla y veo la capacidad máxima admisible en este circuito de 16 en el calibre que yo estoy trabajando. El circuito 16 es igual a 30. Entonces, coloco el dato de la capacidad. Y Z es esto. Y Z. Si quieren pongan una fecha, Z. Voy a ver si se cumple la relación. 28.41 es menor que 30. Sí. Ahora, 30 es menor o igual que 30. Es igual. Entonces, se cumple la relación, por eso voy a trabajar en esto. Y con esa relación ustedes tendrían que llenar todas las columnas que en nuestra tabla, que es esta, ¿no? IN. Ustedes llenan IN. Y ahí están mis términos, de 10, de 20, de 32, de 30, de 10, de 20 y de 32. Eso es lo que he determinado. Ahora, los conductores de la cometida y alimentadores, como bien hemos visto, viene del catálogo. Aquí lo miren. Este catálogo viene, vos puedes usar otro catálogo y ahí vas a tener diferentes ramos de operación. Ahorita a ver, googleen, pongan catálogo de térmicos 10, ¿no? De 6, de 10, de 16, de 20, 25. Por ejemplo, si hubieran usado este catálogo, que están viendo aquí, tenemos 6, 10, 20, 25. En el caso 1, del 681 necesariamente hubiera tenido que usar 10 amperes.
para el circuito 1, pero para el circuito 16, igual 30, ¿no? Porque tengo 20, 25, 32 y es necesario. 32. Y aquí no se hubiera cumplido la relación. Fíjense, en este catálogo que yo tenía tengo el 32, no tengo el 30. 28.41 es, ¿no? Es 28.41 IN, que es el catálogo 32. Y Z 30. Y Z está en la tabla. Fíjense ahí. Y Z. Ahora sí coloco las relaciones. 28 es menor o igual que 32. 1. Pero 32 es menor o igual que 30. No, porque este técnico. Por eso les pido que busquen catálogos y realmente les satisfaga las necesidades de su instalación, porque hay montones de catálogos. Yo he usado este catálogo que se acomodaba mejor. ¿Ya? Y todos esos datos entonces los voy a escribir. Ahora, los alimentadores, decíamos, hemos sacado nuestra potencia demandada del proyecto que es 17.800 voltiamperios. Decíamos que la norma nos pide que cuando las potencias demandadas son mayores a 10.000 voltiamperios, las acometidas con los alimentadores van a ser fijadas. El cálculo va a ser exactamente el mismo. Ahí tenemos todos los pasos: capacidad de corriente en amperios, caída de voltaje, todos los pasos están definidos en esta diapositiva. Pero no se olviden que el alimentador va a ser trifásico, porque mi demanda, ¿cuánto era? Mi potencia demandada, 7.000, está por encima de los 3.000, va a ser trifásico. Si ustedes, en su caso, cualquier potencia demandada, igual o inferior a 3.000, van a trabajar con las fórmulas de uno. En estos, ¿cuáles son los alimentadores? ¿Cuál es el alimentador? El alimentador es ese conductor que va desde el tablero de medición, es decir, desde el medidor hasta el tablero de distribución. ¿Ya? Entonces, este tramo lo voy a calcular, como están viendo ahorita, vamos a ver en la diapositiva. La acometida también va a ser trifásica. No olvidemos que la acometida es esa conexión desde el servicio público hasta nuestro medidor. Pero aquí no vamos a calcular nada, porque sabemos que es trifásico, porque todo lo que es de la línea municipal aguas arriba le corresponde a empresas suministradoras. Nosotros no tenemos que calcular, pero de hecho nuestro alimentador es trifásico y nuestra. Los pasos para el cálculo están dados en esta diapositiva, que son exactamente los mismos, pero ¿qué estoy haciendo aquí de diferente? Usando las fórmulas que corresponden a este paso. Ya, voltaje fase, porque es trifásico ahora, es igual a raíz cuadrada de 3 por la intensidad de corriente de todo con la intensidad de corriente IPN, pero de todo el circuito, en este caso, en la potencia demandada. Debes tener ahí en la presentación. ¿Qué tal? Y ve cómo saco de. Y ve va a ser igual al coseno, la potencia que es 17.800 dividido entre 220 por coseno de 5.
5 y B para la potencia demandada. Luego tengo que encontrar el cálculo de 58.55 de potencia y intensidad de corriente por la longitud. De ahí tienen que medir la distancia desde el tablero de medición hasta su tablero de distribución. Y como esto va encontrado, es línea recta, pero tienen que explicar, ¿no? La distancia, siempre. Estamos hablando de ida y vuelta. La corriente es, en todos los casos, las distancias, las longitudes son el doble. Uno que corresponde a fase y otro. O sea, si mi distancia es 7, mi distancia es de exacta, lineal es 7, voy a replicar. En mi caso es 28, por R, que es el diámetro, la resistencia del cobre en este calibre que he definido del conductor por coseno de pi, que es 0,80. R minúscula de la resistencia del conductor en ohm. Por lo tanto, el voltaje fase metro va a ser igual a 4.53. Si eso lo convierto a porcentaje mediante la fórmula 4.53 dividido, ahí tengan cuidado. Voltaje fase neutro o voltaje fase es 380, no es 200. Estamos hablando de trifásico. Por eso fíjense las fórmulas de trifásico. Estoy poniendo trifásico el voltaje, trifásico el porcentaje. Solo para los alimentadores, para aquellos que tengan demandas por encima de los 10.000. Entonces, voltaje porcentaje es 1.19. ¿Y qué me dice la norma para alimentadores y acometidos? ¿Cuánto tiene que ser en caída de voltaje máximo? La caída de voltaje, les he dicho, no se olviden, 3% para circuitos. Para circuitos interiores, 3%. Y para alimentadores, 2%. Fíjense ahí en mi... ¿Dónde usamos 2%? Del voltaje, porcentaje, delta voltaje porcentaje para caídas de voltaje de alimentadores. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cálculo del alimentador trifásico. Máximo 2%, ese 2%. Solo para alimentadores, 2%. Y bueno, de la tabla ya voy a definir el calibre de mi alimentador, que en este caso da 6.42 milímetros cuadrados, que en la tabla va a ser igual a numeral 8 o 8.36. ¿Ya? ¿Tienes que realizar el ejercicio? De la fórmula de 5 milímetros cuadrados, o número 2, el sistema de tierra va a ser igual a la fase, pero dividido entre 2. Solo tienen que hacer cumplir lo que está en el recuadro. Ustedes están calculando su. En mi caso, fíjense, mi alimentador o trifásico es 8.36. Es menor a 16 milímetros. ¿Cuánto me corresponde que sea la tierra? Lo mismo. Si es menor a 16 milímetros cuadrados, la tierra y la fase son las mismas. Las cámaras son de 35 por 35 por 35, una profundidad de 1,80 m. La varilla mide 1,20 y se debe clavar esta varilla con material de bentonita y cambiar una tierra para que sea una mejor absorción de la energía que se tiene que disipar en la tierra. Ahora, el diagrama unifilar, que es lo último en la aplicación que tenemos que trabajar, es, como lo dice ahí su nombre, ¿no? Es un esquema gráfico que representa toda la instalación eléctrica
mi caso, ¿cuántos tableros tenía? 2 plantas, 2 tableros. Tablero T de 1, tablero T de 2. Ahí están expresados en líneas de calidad. ¿Qué contiene mi tablero T de 1 de planta baja? Los circuitos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 12, 13, 14, 16, ¿no? Están ahí todos los circuitos. Tengo un térmico y fíjense el texto que acompaña a esta relación. Lo que está escrito con negro es el calibre de mi conductor. 2 por 25 más 1 por 25. 2 por 25 más 1 por 25. Nos iremos al... ¿Qué circuito era el otro? El 15. El 15. El 15 es... ahí está. El 15. El 15 es 2 por 6 más 1 por 25. ¿Cierto? Más 1 por 2 por 5. Nada más. Y ahí está el térmico. Los térmicos en letra azul, si quieren, 2 por 10 amperios para el circuito 1. Y en mi circuito 15 es 2 por 30 amperios. Sí, una letra es 2 porque están en mi circuito 2 por 30. Y eso es todo. Como he calculado también el térmico principal que va a estar en el medidor, ahí está. Como es trifásico, fíjense el texto. 3 por 13.28 más 1 por 13.28, que es mi tierra. Y luego es el medidor y nada más. Ahí concluye lo que es todo nuestro y nuestro proyecto directivo. Ustedes saben que ya tenemos determinados tableros, ¿no? Cuando llegan, no me escuchan. Vengan, un momentito, por favor, estamos terminando y ahorita. Tenemos, cuando llegan todos los circuitos, yo les he dicho, van a dibujar de manera independiente en los planos, tanto los circuitos de iluminación, toma corriente y toma de fuerza. Pero si realmente negaríamos los trazos de todos nuestros circuitos, imagínense a ese mi tablero. Yo en planta baja tengo 16, no me equivoco. Voy a tener 16 pares más el sueldo, que voy a tener 3 conductores por 16. Imagínense cuántos son 16 por 3. 48, 48 conductores, ¿ya? 48 kilos conductores. Esos los tengo que organizar, los tengo que coordinar. Y no es 48 conductores en una tubería, si quieren, es difícil de poder alojar y no es práctico para temas de mantenimiento. Lo que se hace es ocupar una barra, que es lo que me preguntaba su compañero, una barra de cobre, donde ahí van a llegar todos los 48, pero van a llegar a una especie de barra de cobre, la que vamos a atornillar todos los bordes en un lugar. Y esas barras para instalaciones domésticas, viviendas, corresponde a esa barra de cobre de 30 centímetros cuadrados. Están conectados a esa barra de cobre de 30 centímetros. Para todas las instalaciones de vivienda van a ser 30 milímetros cuadrados. Cuando se trata de hospitales, ahí ya indicamos 60 milímetros, dependiendo de la cantidad de circuitos que queremos. Eso sí tengo, bueno, no tengo aquí, pero en esa presentación sí debe estar. Aquí yo les he hecho resumen. Por eso les pedía que cuando ubiquemos nuestro tablero, cuando ubiquemos nuestro tablero, realmente lo hagamos en uno de descentralizado, y la conexión entre el tablero 1 y 2 tiene que ser de esta manera. Lo mejor es ejecutar shafts, y bueno, ahí están viendo parte, ¿no? De lo que
de ayer he visto, me han puesto un circuito por habitación en iluminación. ¿Se imaginan este tablero en un proyecto? Por eso agrupamos varias habitaciones, como máximo 25 puntos en iluminación artificial. Bueno, este es el formato del Caribe de presentación, que es el oficial de todas nuestros sistemas, que está regulado en política. Sí, no debemos trabajar en el Caribe que les he dado de la materia. Por eso no. He visto que están encajando en el formato de doble carta y no. Cualquiera de estos módulos que ya los han trabajado en instalaciones sanitarias, ustedes se acomoden en el módulo de 210 por 150 o estos otros módulos, ¿ya? Cualquiera de los módulos será. Les voy a compartir esta presentación. En realidad se tiene que doblar a formato tamaño carta, que es eso, el tamaño carta y el desplegado. No están imprimiendo, no les estoy pidiendo que impriman, la presentación es solamente para la exposición. Voy a ver si hay alguno de los trabajos que nos vamos a pedir imprimir y obviamente es bien, ¿no? La presentación es Usted va a dar una solución para hacer imprimir. sí, para el día jueves o viernes, eso lo vamos a hacer. Según los módulos, acomoden a lo que les sea más favorable.